Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo. Me llamo Meritxell Bellet, soy oncóloga médica en la unidad de mama del Hospital de Vall-d'Hebron. Y hoy os voy a hablar de estrategias de afrontamiento, en particular del mindfulness, desde mi propia experiencia, desde la experiencia del profesional. Este vídeo forma parte del taller de psicología que ha moderado la doctora Ana Casas y es un complemento también de la presentación de la psicóloga María Díez. Bien, pues este serían los puntos que me gustaría compartir con vosotros, con vosotras. En primer lugar, mi perfil, muy brevemente. Quería explicaros también lo que he visto en mis pacientes a lo largo de los años respecto al cáncer de mama y su impacto emocional. Os explicaré después brevemente qué es el mindfulness, al menos como lo entiendo yo, y finalmente mi experiencia de enfermedad, resaltando los puntos comunes que he visto con mis pacientes y cómo me ha ayudado a mí personalmente el mindfulness. En cuanto a mi perfil, pues os digo que tengo 55 años, soy oncóloga médica, como he comentado, me dedico al cáncer de mama desde hace más de 20 años. Soy madre de familia, divorciada, tengo 2 hijos adolescentes de 19 y 17 años. Tengo padres mayores con problemas médicos y dependientes. Tengo una experiencia de enfermedad mental, tanto personal como familiar, y también de incomprensión de la enfermedad. Y tengo experiencia en mí misma en el tratamiento psicológico y psiquiátrico. Pero no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni experta en mindfulness, no os confundáis. Soy una practicante un poco irregular de mindfulness, debería hacerlo más. Y me considero empática con el sufrimiento psicológico de los pacientes, de las personas con cáncer de mama. ¿Qué he visto en mis pacientes? ¿Qué impacto emocional tienen en mis pacientes el cáncer de mama? Pues bien, si nos centramos en el cáncer de mama precoz, operable, veo lo que pasa en las diferentes etapas de diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico al principio, cirugía, después quimioterapia en algunos casos. Ocasionalmente esto se invierte, como sabéis, en caso de ciertas biologías del tumor y ciertos estadios. Después, la mayoría de pacientes reciben radioterapia y finalmente aquellos o aquellas pacientes con tumores con receptores hormonales positivos reciben tratamiento hormonal. En cualquiera de estas etapas de estos tratamientos se puede plantear un tratamiento asistencial o un ensayo clínico, lo cual a veces también aumenta las dudas que se puedan tener. ¿Y qué emociones se experimentan en cada una de estas etapas? Pues bien, al diagnóstico lo que veo es un estado de shock que a veces hace difícil entender, dificulta la comprensión de los tratamientos y del pronóstico. Veo enfado y rabia que a veces se proyecta sobre la familia o sobre los propios profesionales. Hay miedo, hay incertidumbre, muy a menudo hay insomnio. A veces hay una cierta negación, bueno, más que negación, incredulidad, como que esto me está pasando a mí. Hay que digerir la información del diagnóstico, de los tratamientos que se da a recibir, y eso lleva un tiempo. Evidentemente, esta persona tiene una familia y un trabajo que también se verán impactados, y en definitiva se trata de un evento vital. Ante la cirugía, ¿cómo pueden afrontarse el tema de la cirugía? Pues hay un temor al cambio corporal en mayor o menor grado. Hay temor a secuelas en la mama o en el brazo, pues particularmente si tiene que practicarse una mastectomía. Hay miedo o una linfadenectomía, un vaciamiento axilar, entonces hay miedo a que se produzca un linfedema. Hay que plantear cuestiones de reconstrucción, decidir qué tipo de reconstrucción, el tiempo, el tipo,
todo esto plantea dudas y temores. En aquellas pacientes, particularmente son pacientes jóvenes en los que se ha descubierto que son portadoras o portadores de un gen de susceptibilidad, hay que ver si la cirugía es unilateral o se plantea una cirugía contralateral de prevención. Todo esto son cuestiones que se ponen sobre la mesa y que generan ansiedad o estrés. A veces tenemos claro los oncólogos que indicaremos quimioterapia, pero a veces no es claro y tenemos que recurrir a otras plataformas génicas que nos ayuden a decidir si él o la paciente se beneficiará de tratamiento con quimioterapia. En cualquier caso, incluso en el caso de que lo decidamos directamente, hay que hacer a menudo alguna prueba más antes de pasar a la quimioterapia, de administrarla directamente, y ese periodo es uno de los peores momentos porque existe una ansiedad anticipatoria. Evidentemente hay mucho temor a los efectos adversos. La quimioterapia tiene muy mala prensa, aunque haya diferentes tipos de quimioterapia y aunque hayamos mejorado mucho en el tratamiento de soporte. Hay sobre todo miedo al cambio corporal y particularmente a la alopecia, evidentemente, como podéis imaginar. Puede haber un quimiocerebro, un trastorno cognitivo asociado a la inflamación por la quimioterapia durante el tiempo en que se administra, y además al cansancio que puede provocar y que pues, limita la vida habitual. Tras ello, la radioterapia puede ser vista con menos temor, pero también hay temor a los efectos adversos, a la inflamación local y sobre todo lo que suele ocurrir aquí es que se prolonga el cansancio que ya venía de la quimioterapia. Finalmente, y ya a menudo, ya empezando con la propia radioterapia, pues se administra el tratamiento endocrino, el tratamiento hormonal, que en realidad es antihormonal, y eso pues da síntomas de menopausia, sofocos, cansancio, labilidad emocional, disfunción sexual, puede dar lugar a menudo en un 40% a dolores articulares y a nivel del músculo, en mayor o menor grado. Es un periodo que coincide con discontinuar las visitas médicas y entonces el paciente o la paciente siente más como menos apoyo médico o y también además hay menos apoyo sociofamiliar en la mayoría de los casos porque la familia, los amigos contemplan que ya se ha acabado el tratamiento agresivo y por tanto no necesitáis de un soporte adicional, cosa que es un error. A menudo hay, aparte de esta labilidad emocional, que ya puede ocurrir tras la quimioterapia sola, pero que se agudiza con el tratamiento hormonal, va acompañado de una alteración cognitiva y eso hace que haya una baja confianza en poder retornar al trabajo. Es un momento que es especialmente duro. En definitiva, durante estas primeras etapas, hasta la radioterapia, lo que predomina, y desde el diagnóstico lo que predomina son los síntomas de estrés y de ansiedad, mientras que cuando ya se está finalizando los tratamientos agresivos, lo que yo veo y lo que vemos más son síntomas de depresión. Aunque a partir del tratamiento hormonal o a partir de que se han finalizado los tratamientos agresivos, pues vendrán controles periódicos de revaloración que también suelen generar estrés. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bien, es esencial que haya un acompañamiento del oncólogo y de la enfermera oncológica, del profesional, que os sintáis acompañados y acompañadas. A veces es necesaria una intervención psicológica. No siempre disponemos de los recursos para atender a todos los pacientes y no todos los pacientes lo piden o lo aceptan cuando se les propone, pero siempre puede ayudar. A veces también es necesario incorporar medicación psicotropa, medicación como para dormir, para la ansiedad o para la depresión. Es sobre todo
en este periodo en el que hay un cansancio no solo físico de los tratamientos, sino un cansancio emocional. Yo a veces explico a los pacientes de una forma que a lo mejor no es del todo científica, que aquí vamos consumiendo serotonina, vamos consumiendo y llegamos aquí en un punto en que el tratamiento hormonal lo que hace es dejaros como muy susceptibles a la depresión, con lo cual, y eso hace que se agudice las mialgias, el dolor asociado al propio tratamiento hormonal, que se agudice la labilidad emocional y a menudo esto mejora con medicación específica, por lo que también os aconsejo que no seáis reacios a esta intervención. Evidentemente es necesario el apoyo social de la familia, de los amigos y a veces las asociaciones de pacientes. Pueden contribuir a mejorar y ayudaros en todo este proceso. Y finalmente hay una cosa que es importante, que es el autocuidado. Siempre os tendréis a vosotras mismas, a vosotros mismos. Y entre las cosas que podéis hacer para mejorar vuestro estado de salud, ejercicio físico en lo posible, dieta saludable, etcétera, está el hecho de cuidaros emocionalmente. Y ahí entraría el mindfulness del que hablaré propiamente. Hay que decir que el mindfulness, si no lo habéis practicado o no lo conocéis, es una herramienta que puede llegar a ser clave para ser un trampolín o un detonante para hacer de esta experiencia negativa, que es el diagnóstico del cáncer, convertirlo en una oportunidad de crecimiento personal. La situación de cáncer de mama avanzado, evidentemente el diagnóstico de enfermedad metastática es de un gran impacto. Si el cáncer de mama precoz era un evento vital, aquí lo es todavía más. Nos enfrentamos a múltiples tratamientos. Afortunadamente tenemos muchos tratamientos dirigidos a cada tipo de cáncer, a triple negativo, a luminal, a HER2 positivo. Hemos mejorado mucho, pero nos enfrentamos a múltiples tratamientos dependiendo de los síntomas que haya y del tipo de tumor. A lo mejor también nos refieren a cuidados paliativos de una forma precoz, no porque sea una situación terminal de ninguna manera, sino para ayudarnos a manejar los síntomas. También nos pueden proponer aquí nuevamente ensayos clínicos versus tratamiento asistencial y eso también nos puede plantear una disyuntiva. Además, tenéis siempre pues, pruebas periódicas, normalmente cada 3 meses de revaloración, que son una visita para vosotros y vosotras muy importante en el que vemos la eficacia de los tratamientos y que pues evidentemente pueden condicionar ansiedad. Evidentemente el proceso del cáncer de mama metastático, que es un proceso largo, es una experiencia emocional tipo montaña rusa, en el que se pasan periodos mejores, sobre todo si los tratamientos son bien tolerados y efectivos, y periodos duros, quizá en un momento en el que haya tratamientos más agresivos o quizá no estén funcionando adecuadamente. La verdad es que los tratamientos en general se suceden de una forma continua, con pocos descansos, y eso pues genera un cansancio físico y emocional. Nuevamente aquí es importante el acompañamiento del profesional, suele ser necesaria intervención psicológica al menos en algunos momentos, puede ser necesaria medicación específica. Se ha visto que, por ejemplo, el tratamiento en cáncer de mama luminal en primera línea, sí hay una tasa importante del 30% o más de síntomas depresivos que si se tratan a tiempo mejoran claramente y se relacionan incluso con un mejor pronóstico a la larga. De nuevo, insisto en que no seáis reacios a esta intervención. Como siempre, apoyo social, familia, amigos, asociaciones de pacientes pueden ser de mucha ayuda en este proceso y aquí nuevamente el autocuidado y en particular el mindfulness como manera de calmar, aceptar y vivir el momento, como veremos a continuación.
¿Qué es el mindfulness, pues? Pues el mindfulness podríamos traducirlo en una frase: aquí y ahora. Ser conscientes plenamente del momento en que vivimos. Aquí lo resumo gráficamente. Vemos aquí pues un individuo, una persona que tiene la mente no relajada, sino llena de múltiples cosas. Aquí de horarios, de conexión a redes sociales, de múltiples cosas que le preocupan, que llenan su espacio mental, mientras que aquí vemos otra persona que tiene una mente abierta, relajada y que se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. En este caso disfruta de un paisaje con árboles en un día soleado. ¿Cuál es la definición científica de mindfulness? Mindfulness quiere decir, según una personalidad, Kabat-Zinn, que definió importante en el desarrollo del mindfulness, es prestar atención al momento presente, sin juzgar. Para este autor, esta atención plena se define como la capacidad psicológica para permanecer voluntariamente presente con las experiencias de uno, ya sea físicas, emociones, realidades, sin prejuicios o con una actitud aceptadora, generando un ambiente cálido y de amistosa apertura sobre todo consigo mismo, también con el entorno, y curiosidad. Para este autor son actitudes esenciales para la práctica de esta atención plena, el hecho de no juzgar los pensamientos, tener paciencia sobre todo con uno mismo y con la práctica del propio mindfulness, tener una mente abierta, curiosa, de principiante, como de un niño, en donde observa los hechos como si fuera la primera vez. Eso le puede dar una abertura mental impresionante. Hay que tener confianza en que puedes llegar a ello sin esforzarse demasiado, practicando cada día, sin autoexigirse demasiado, aceptando lo que uno puede hacer, aceptando una actitud de aceptación también de la realidad y de ceder y soltar bloqueos, todo aquello que nos está haciendo daño. ¿Qué beneficios se experimentan con la práctica continuada de mindfulness? Y esto está demostrado científicamente. Pues bien, mejora la autoestima, mejora la aceptación de la realidad, reduce la ansiedad, hace una prevención de recaídas en depresión, proporciona una sensación de calma y gratitud y da beneficios de salud en general, como después veremos. Cuando se practican muchas y muchas horas, durante años de mindfulness, se observan cambios funcionales en el cerebro. De hecho, se ha llegado a decir que la corteza gris es más gruesa a edades similares que en personas que no practican, e incluso se ha dicho que podía prevenir el Alzheimer, aunque no tengo claro esto desde el punto de vista científico. Debería conocerlo más. ¿Y qué beneficios da en pacientes concretamente con cáncer? Pues lo que se ha visto es que mejora el cansancio, que como hemos visto es algo muy frecuente en todas las etapas. Podría mejorar la función cognitiva en relación con esta mejoría del cansancio. Da beneficios generales en salud. Se ha visto que baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, relaja la musculatura y mejora el humor. Reduce, como hemos visto, la depresión y ansiedad. En concreto, lo que parece que hace es restablecer la calma, cerrando la mente a miedos sobre el futuro o lamentos sobre experiencias pasadas desagradables. Y estos beneficios de reducción de depresión y ansiedad son persistentes a medio y largo plazo. De tal manera que no es algo que sea puntual, sino que se traduce en una mejoría posterior. Y lo mismo diríamos de la reducción del estrés y de la respuesta corporal al estrés. Sabemos que cuando experimentamos un estrés, pues se liberan hormonas como cortisol, catecolaminas, y eso se ha medido y se ha visto que en pacientes con cáncer de mama y cáncer de próstata, estas hormonas del estrés disminuyen. Y eso también persiste en el tiempo.
En pacientes con cáncer de pulmón en concreto se ha visto que la práctica continuada de mindfulness reduce su dolor crónico, valorado a través de una reducción en el número de analgésicos que toman. Y además mejora el insomnio. Se ha visto que la práctica del mindfulness mejora el número de horas de sueño y la calidad de este sueño. De tal manera que hay beneficios globales. Y todo esto, como referencia, os dejo esta publicación que refleja todo lo dicho en la anterior diapositiva. Es una publicación de 2019 en Curios de un grupo radioterapeuta que se ha dedicado mucho a estudiar esta cuestión. Y vale, si os he convencido de los beneficios del mindfulness, ¿cómo se empieza? ¿Qué tengo que hacer? Pues hay 5 pasos para poner en marcha una práctica de mindfulness. 1, no hace falta empezar con horas, no. Se empieza con unos pocos minutos. El camino que decía aquí, para sentirse zen, no hace falta pagar aplicaciones de pago o ir a costosos cursos presenciales. Evidentemente todo esto ayuda, pero simplemente con dedicar unos minutos cada día a estar quieto, concentrarse en las sensaciones corporales, concentrarte en tu respiración y dejar que tus pensamientos fluyan libremente, pues ya es un camino, ya inicia el camino hacia una práctica de meditación y de atención plena. Enfócate en la aceptación. En lugar de evitar pensamientos desagradables o sensaciones desagradables, deja que te inunden y trata de ignorar cualquier juicio dirigido a tus estados internos. Es decir, no, si notas algo de dolor, no te digas estoy fatal, esto no se arreglará, no. No te rebeles, acéptalo, porque digamos que de alguna manera esa energía mental la dedicas a otra cosa, que será mucho más fructífero. Comprométete, tómate unos minutos para meditar cada día. Con el tiempo verás que es una práctica que se te agarra como si fuera una segunda piel. Y ten en cuenta que, al igual que cualquier otro ejercicio, se necesita un entrenamiento, en este caso como un músculo de meditación. A mí me sorprendió lo que me decía una profesora de mindfulness, hice un pequeño curso, que me decía que si lo hacíamos diariamente cambiaba la vida. Y lo decía con una asertividad, con una conciencia plena de que eso era realmente así. Si hay alguna duda, pues consulta a un mentor, a un guía, a alguien que conozca, que sepa más de mindfulness, consulta un libro adecuado, sino en una librería especializada, para poder poner mejores, pues avanzar en este proceso. Y pruébalo, aplícalo en tu día a día. Realmente esta manera de relajarte ante los hechos, de inicialmente no juzgarlos, valorarlos tranquilamente, es algo que puede ser muy útil en el afrontamiento de muchas cuestiones diarias. De tal manera que de alguna manera te ayuda mucho a sobrellevar tu vida. ¿Y cómo es una sesión de mindfulness? Bueno, aquí he puesto que puede ser en cualquier posición, no necesariamente en la posición de loto, que para muchas de nosotras o muchos de nosotros pues resulta a veces incómoda. Hay muchas posiciones posibles. Empieza a practicar con una guía auditiva, adopta una postura cómoda y digna, porque se trata de autodignificarte. Busca un ambiente tranquilo, confortable, silencioso y empieza con respiraciones profundas. Estate atento a la respiración, que funciona como un anclaje para situarte en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Como la mente tiende a divagar, enseguida veremos que nos vamos a otros pensamientos. No te juzgues, déjalo, vuelve a tu respiración sin juzgar, sin detenerte ni recrearte en estos pensamientos, pero tranquilamente vuelve a tu respiración. A menudo el mindfulness introduce un elemento de escaneo corporal,
para reconocer y liberar tensiones a nivel muscular. El scan puede también centrarse en escanear el entorno, en darte cuenta de los sonidos que te rodean, de los pájaros, del ambiente, de las sensaciones que hay a tu alrededor. Puedes escanear también pensamientos que surgen para ver qué es lo que de alguna manera conectar un poco con tu subconsciente, con lo que deseas. También puedes escanear emociones, darte cuenta a medida que a lo mejor sigues este audio, qué es lo que estás experimentando, cómo te sientes. Dejar que te inunde esa tristeza o esa ansiedad, que será el primer paso para poder mejorarla. Y las diferentes sesiones pueden, en general, pues van sobre temas importantes, sobre la autoestima, la confianza en sí mismo, la gratitud en lo que tienes, más que concentrarte en lo que no tienes, en los problemas, en la enfermedad por la que estás pasando, la aceptación de lo que, sin revelarte, pueden ser para calmar la mente y ayudar a dormir. A veces son visualizaciones, proyecciones que te ayudan a saber cuáles son tus deseos más profundos. A menudo se utiliza un mantra, alguna frase que se repite para que vaya trabajando esa calma, o esa aceptación, o esa gratitud en tu subconsciente. Y bueno, pueden durar de 5 a 15, 20 minutos, o puedes incluso empezar con menos. Y que solo deciros ya un poco de una manera más científica, que se ha comparado en un estudio clínico controlado el mindfulness con un tratamiento ansiolítico y antidepresivo como es el escitalopram en personas, no necesariamente con cáncer, pero sí con trastornos de ansiedad. En este caso, en este estudio participaron 208 personas adultas que fueron asignadas al azar o bien a enseñarles a practicar el mindfulness versus el tratamiento antidepresivo, que se siguieron durante 24 semanas. Aquí se ve en esta gráfica, estos son la puntuación de ansiedad y se ve cómo prácticamente ambas estrategias son similares en la reducción de los síntomas de ansiedad. Aquí quizá en este punto, en las 4 semanas, va un poquito mejor, hay menos ansiedad en el grupo de escitalopram, pero también esto refuerza lo que os comentaba, que hay que tener un poco de paciencia consigo mismo y hay que ir practicando para que el mindfulness tenga sus mayores beneficios. En cuanto a la depresión, el mindfulness no cura la depresión, puede ser de gran ayuda, sobre todo para evitar recaídas. No puede ser un único tratamiento, es una terapia complementaria a un tratamiento psicológico, a una medicación apropiada o a cambios de hábitos de vida, porque puede ayudar a cambiar la respuesta a pensamientos negativos, lo cual ayuda a evitar recaída. Pero como solo tratamiento ya empezando puede generar confusión, incluso empeorar. Entonces tienes que dejar de practicarlo y consultar a un especialista. Y por último, deciros mi experiencia de enfermedad. Los puntos comunes que yo veo con la enfermedad del cáncer de mama y cómo me ha ayudado a mí el mindfulness. De manera que lo que os comparto es de alguna manera visceral. Me ha pasado a mí y quiero que vosotros también os beneficiéis. Pues el año 2012-2013 pues empecé con un cansancio muy importante, tanto físico como cognitivo. Me empezaron a fallar la pierna izquierda, a aparecerme dolores generalizados, con calambres continuos, movimientos involuntarios en las piernas, con una interpretación errónea de los estímulos. Me confundía, tocaba una cosa y en lugar de sentir que la tocaba, me dolía muchísimo. Tenía una gran rigidez en las articulaciones, que me recuerda mucho la rigidez matutina que vosotras experimentáis con el tratamiento hormonal. Tuve una alopecia frontal, autoinmune. Ingresé en neurología para descartar una enfermedad degenerativa. Se sospechaba esclerosis múltiple, se hicieron múltiples pruebas sin un diagnóstico concluyente. Y tuve que ir a diferentes neurólogos a su opinión, cuando en el fondo yo pensaba que todo era resultado de un gran estrés prolongado
en mi vida personal y profesional. Necesitaba estar en cama la mayor parte del día y tuve que deambular con muletas durante meses. Hubo muchos diagnósticos en ese momento de depresión, ansiedad, estrés y somatización de ese estrés en forma del fallo de la pierna izquierda. También se me dijo que estaba quemada, tenía un burnout, que tenía un síndrome de fatiga crónica atípico. Alguien me dijo, déjate estar, te has roto o tienes un trastorno. Y el diagnóstico que a mí me parece más adecuado, sin descartar los otros también, que también contribuyen, sea el trastorno neurológico funcional, que es un cuadro que forma parte de lo que se llama síndrome de sensibilización central, que ocupa la fibromialgia, la fatiga crónica, el propio trastorno neurológico funcional y la hipersensibilidad química múltiple. La verdad es que necesito tratamientos anticonvulsivantes, psiquiátricos, psicológicos, rehabilitación neurológica, y fue una baja médica larga. ¿Qué observé con esto? Pues múltiples consultas a médicos por la necesidad de un diagnóstico claro y de la búsqueda de mejor tratamiento, como hacéis muy habitualmente. También observé que minimizaba la enfermedad a la familia para evitar que sufrieran, que tenía miedo a una evolución desfavorable por un pronóstico que no estaba nada claro. De hecho, ni el diagnóstico estaba claro. Evidentemente tenía miedo a no poder volver a trabajar, tenía miedo de que me afectara cognitivamente. De hecho, la vuelta fue dura y tenía miedo a que si cogía otra baja se me cuestionara mi capacidad para trabajar. Tenía miedo a la consideración de otros oncólogos y a la incomprensión por parte de mi pareja, que fue así. Y además incluso era incomprensión por parte de varios médicos. De hecho, lo que yo reconozco en vosotras, en vosotros, que lo que no es medible, pues tiene mala prensa entre los médicos. No podemos saber hasta qué punto estás cansada o estás cansado. Pero esto es una... sí que existen escalas de poner de aquí a aquí en qué punto estás, pero no lo podemos ver, solo lo podemos confiar en lo que nos estáis diciendo, y a veces nos falta un poco de empatía. Y también después viene la valoración para recuperar el trabajo, que no siempre resulta agradable ni la acabamos de entender. A todo esto, conocí el mindfulness a partir de que empecé a practicar yoga durante mi baja, y era un poco un complemento a esa clase de yoga. Hice un tratamiento con mi psicóloga por el estrés, la ansiedad y la depresión, y ahí mi psicóloga me dio algunos consejos. Más tarde, a raíz de problemas mentales de ansiedad de mi familia, pues hice un curso de 10 sesiones con 2 expertas en mindfulness. Estaban especializadas en mindfulness para el cuidador. Y en ese momento no entré en materia porque no fui constante, y bueno, lo encontré interesante desde un punto de vista como científico, pero no lo apliqué a mi práctica. Pero con el tiempo, y ahora no hace 2 o 3 años, ante los problemas médicos de mis padres, que la pandemia, pues rescaté los audios del curso y busqué información por internet. Me sorprendió que con la pandemia en el hospital se organizaran sesiones de mindfulness virtuales para los profesionales para sobrellevar la carga que suponía y el estrés que suponía la pandemia, sobre todo en el momento en que no había vacunas y en el momento peor, en la primera ola. Con esto empiezo a practicarlo más regularmente y empiezo a ver ya a partir de un mes cómo que hay beneficios, cómo me enfrento a los mismos problemas con más calma, cómo acepto la realidad, sobre todo cómo en mi caso me ayudó mucho a entender que el deterioro de mis padres mayores es como ley de vida, y que tendría que aceptarlo y quererlos tal como eran y adaptarme a esas circunstancias. En ese sentido me ayudó muchísimo.
Pues eso, me ha ayudado a calmar la mente, a controlar pensamientos negativos, a dar valor al presente, a evitar enquistamientos en el pasado, sobre todo con mi separación, miedo al futuro. Proporciona aceptación de la situación actual, me evita gastar energías de negación de la realidad, me dignifica, me ha ayudado a autorrespetarme, a autofianzarme en mis decisiones y ponerlas sobre la mesa. Más de lo mismo, quererse a mí misma, me proporciona resiliencia, paz y gratitud y me da alegría. Para que, en fin, todo esto es lo que, y estos son recursos que os quiero compartir. Esto es lo que yo encontré por YouTube y empecé a hacerlo de esta manera. Esta es una página que me ha comentado la psicóloga Alejandra Cano, que es una web con vídeos para practicar, muy divulgativo del mindfulness, muy aconsejable. Hay esta app que practicáis muchas de las pacientes. Yo no la he probado, pero parece que es interesante. Y después hay un curso gratuito de mindfulness impartido por profesores de la UAB de Madrid, y la versión oyente en esta página es gratuita. Creo que me ha quedado aquí una parte de mindfulness, no sé si está todo, si no, pues os lo pondremos cuando publiquemos en la carta de Solti, como sea. Bueno, mis conclusiones. Evidentemente, el diagnóstico de cáncer de mama es siempre un evento vital con gran carga emocional. Es una enfermedad amenazante a veces para la vida, así como temor a la toxicidad, a las secuelas del tratamiento, al impacto en trabajo y en la familia. Además, las alteraciones hormonales secundarias al tratamiento y ocasionalmente el propio quimiocerebro contribuyen a la inestabilidad emocional. Ese impacto emocional se traduce en una gran variedad de síntomas, como podéis ver, desde la ansiedad, problemas de memoria, rabia, soledad, etc. Y es muy recomendable compartir este impacto emocional con el núcleo familiar social y con los especialistas, que deben estar siempre disponibles, acompañados. E incluso compartir este impacto con otros pacientes en una terapia grupal o simplemente en asociaciones donde podáis hablar distendidamente de vuestras experiencias. El autocuidado es muy necesario porque proporciona empoderamiento y mayor sensación de control. Incluye el mindfulness como una herramienta de vida. Ha sido demostrada su utilidad en estudios en la población general y en pacientes con cáncer de mama. Y en concreto, la práctica regular de mindfulness ha demostrado mejorar el insomnio, el cansancio, la ansiedad y el estrés, reducir el dolor, proporcionar sensación de calma y bienestar, un mayor control de los pensamientos y emociones, sobre todo negativas, una mayor conexión corporal y una mejoría de la autoestima. Y esto lo ha demostrado y, como el título decía, pues desde mi experiencia realmente lo corroboro. Y aunque no es el único recurso, nos ayuda a convertir algo negativo, como es un diagnóstico de enfermedad, o en mi caso de cáncer, en vuestro caso, en una experiencia positiva de crecimiento personal. Al menos me gustaría mucho que así fuera. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por lo que me habéis enseñado y espero que esta charla os sirva de ayuda. Un abrazo.